Como presidente hace 25 años, de la mano de muchos de los aquí presentes, logramos sacar adelante obras como la universidad, el puente de Yuto que comunica el sur del departamento, el CISBEN, el mejoramiento de las condiciones de salud, pero me preocupa que se dañaron todos los relojes aquí en el Chocó, como si los relojes como si el tiempo no hubiera transcurrido, porque ayer leyendo en el avión las cifras sobre salud, sobre educación, sobre deserción escolar, es como si el tiempo se hubiera paralizado en el Chocó. De tal manera que creo que la primera reflexión es que el Chocó necesita una atención especial. Si estuviera en el COVID, el Chocó estaría en una UCI en este momento, una unidad de cuidados intensivos. Y eso me lleva al segundo tema, que es el tema de la tragedia humanitaria que se está viviendo aquí en el Chocó como en el resto del país. Para nadie es un secreto que el conflicto armado no ha terminado en Colombia, que muchos de los espacios que fueron abandonados por las FARC han sido hoy día ocupados por el ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos armados, y que el conflicto hoy día está vivo especialmente en los territorios. Hay 16 territorios en los cuales el conflicto se ha reproducido como una metástasis, y es importante entonces que entendamos que cualquier esfuerzo de paz que se haga en el país con cualquier grupo alzado en arma, donde quiera que ese se encuentre, sea político o sea militar, tiene que hacerse desde los territorios. Es un imperativo que sean los territorios el espacio en el cual se construya los esfuerzos de paz que se están haciendo por el lado político a través del ELN y las disidencias, o a través del lado militar con las organizaciones y bandas criminales. Dentro de esos territorios, quizás uno de los más importantes es precisamente este territorio del Chocó. Y lo menciono porque el esfuerzo que estamos haciendo un grupo de organizaciones, entre las cuales está la pastoral social, aquí muy bien representada por el padre, está la conferencia episcopal, está el FISH y está también el COMPA, con la organización que yo represento, se llama Vivamos Humanos, es el de crear unas mesas humanitarias a través de las cuales las comunidades que se están viendo afectadas por el conflicto puedan tramitar sus problemas, los que tienen que ver con sus afectaciones humanitarias. ¿Qué son afectaciones humanitarias? Son daños que se están causando a la población civil por cuenta del conflicto armado, el desplazamiento de personas, el confinamiento de población, el irrespeto de escuelas, hospitales y centros de salud y acueductos y sistemas veredales de acopio, la necesidad de la sustitución social de los cultivos, el reclutamiento de menores, la violación de mujeres. Todos esos daños humanitarios tienen que formar parte de los acuerdos que hoy día se están haciendo para conseguir la paz por un lado y por el otro, por el lado militar o por el lado judicial o por el lado político. Todas las personas y las víctimas de la guerra y del conflicto tienen que ser atendidas en sus necesidades humanitarias. Y por eso venimos esta mañana, a promover esta mesa humanitaria que fue creada precisamente en la ciudad de Quito, cuando yo tenía la Secretaría General de UNASUR, con la presencia muy numerosa de unas delegaciones que fueron allí de Chocó. Allí se definió la primera mesa humanitaria. O sea que hago este reconocimiento público e invito a los distintos actores humanitarios y sociales que se van a hacer presentes esta mañana, con los cuales conversé algunos de ellos por la noche, para que se sumen a este esfuerzo. Ahora bien, estas
estas mesas humanitarias y estos procesos humanitarios como el que se vive en el Chocó se han agrupado en una coordinadora humanitaria en la cual participan entre 80 y 90 líderes representantes de los 16 territorios donde está hoy día el conflicto. Y esta coordinadora se ha hecho parte tanto de los acuerdos con el ELN como de los otros acuerdos que se van a estar suscribiendo paulatinamente. Pero hay un tema con el cual termino que es especialmente preocupante. Y este no es solamente un problema militar entre paramilitares y guerrilla como se vivía hace 10 o 15 años. Aquí hay esencialmente un problema económico y es quién está financiando la guerra, cómo se está financiando la guerra. Mientras que no seamos capaces nosotros de acabar con las fuentes de financiación del conflicto armado que está esencialmente nutriéndose del dinero del narcotráfico y del dinero de la economía minera ilegal, no va a haber posibilidades de paz en Colombia. Y hago un especial hincapié al tema del papel que juega la minería ilegal, porque aquí en el Chocó tiene un papel fundamental en la financiación del conflicto y en el recrudecimiento del conflicto. Nosotros no necesitamos, por lo menos respecto al oro, la presencia de grandes empresas multinacionales. Tampoco queremos los mineros que utilizan la minería para lavar sus dólares o para encubrir sus actividades criminales. Pero sí hay que buscar un camino de salida para la minería artesanal, para la minería social, para la gente que, como en el Chocó, está viviendo de pequeñas explotaciones mineras. Y si hay un conflicto entre esas pequeñas explotaciones mineras y un daño ambiental o el equilibrio ambiental, pues hay que buscar la manera que el mismo gobierno, a través de la asistencia técnica, haga sostenibles esos pequeños procesos de minería artesanal o de minería social. Pero repito, mi llamado es a que se estudien fórmulas para permitir la supervivencia sostenible y ambiental de la pequeña minería y que se desvincule la pequeña minería de la minería ilegal y se desvincule la minería ilegal de la minería transnacional. El Banco de la República bien podría comprar todo el oro que se produzca aquí artesanalmente y entonces resultaría más fácil la sustitución de la minería que la sustitución de cultivos ilícitos, porque la coca no se puede vender en las calles de Bogotá ni hay banco que la compre, pero en cambio el oro sí sería. Hola, Abimael. Entonces ahí tenemos, venga, Abimanuel, ahí tenemos entonces una fuente de estudio que será planteada también en esta reflexión humanitaria que estaremos haciendo, entre otros con el compañero Abimanuel que ahí nos acompaña, y con el padre que además tendré el placer de visitar mi barrio, ¿cierto? A mediodía. Bueno, ahora, perdón la introducción tan larga, pero es que tenía que desahogarme. Muy bien. Bueno, agradeciendo la declaración del expresidente Ernesto Samper, no sé si Abimanuel nos regala unas palabras de introducción y ya seguimos al espacio de preguntas. Los esfuerzos humanitarios que estamos haciendo. Gracias. Buenos días para todos y todas. Muchas gracias a los medios de comunicación. Presidente Samper, gracias por venir al departamento del Chocó. Estamos aquí en una causa amplia en el marco de la crisis humanitaria que estamos viviendo, ¿cierto? Y por lo consiguiente nosotros y nosotras del Foro Interétnico Solidaridad del Chocó hemos aperturado un escenario muy importante, que es la mesa humanitaria para el departamento del Chocó, en donde convergen también instituciones, la sociedad civil organizada, mujeres, jóvenes, víctimas, consejos comunitarios, resguardos indígenas, ¿cierto? Y en ese orden de idea la comunidad LGBTI también hace parte de este ejercicio, pero estamos en un ejercicio nacional desde la coordinadora humanitaria, en donde nos coordinamos con Vivamos Humano, un ejercicio muy clave e importante en el país, y precisamente la venida del expresidente Samper aquí nos da un espaldarazo precisamente a todo el trabajo que venimos haciendo, porque no nos podemos
quedar simplemente en el departamento del Chocó. Hay que visibilizar la crisis ante el país y ante el mundo, precisamente para que en el marco del plan de desarrollo que tiene este gobierno podamos entrar a resolver temas estructurales, ¿cierto? Pero también cómo aportamos a la paz total. A la paz total, que es un ejercicio muy importante, de conocimiento pleno, que ya hay una mesa de diálogo que se retoma con el ELN, ¿cierto? Pero también estamos en mora en poder instalar diálogos regionales, donde precisamente las otras estructuras que están en el territorio se requiere hacer ese ejercicio para poder hablar de un ejercicio de apertura de la paz total en el departamento del Chocó y en el país. Por ello, señor Samper, nosotros de verdad que estamos muy complacidos como chocuanos y chocuanas de su presencia aquí. De su presencia aquí, porque el departamento del Chocó lo necesita para que caminemos y trabajemos juntos por la reconciliación de este país, pero también por visibilizar la crisis y seguir fortaleciendo la capacidad de nuestras organizaciones que han sido un papel fundamental en todo este ejercicio de resistencia y resiliencia en los territorios. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas introducciones. Ahora, estimados periodistas, les damos la palabra a ustedes. Por favor. Usted tocó dos puntos muy importantes ahorita en su pequeña intervención sobre el tema de quién está financiando la guerra. Yo en mi columna leí que he escrito muy enfático sobre el tema de que también a través de como que hay una cierta parafernalia sobre quienes se disfrutan sobre la guerra y de las drogas. También hay un grupo de personas que se disfrutan del atraso y de la pobreza, en este caso de Baja México. No sé si ustedes están de acuerdo que hay un conglomerado de personas y de instituciones que viven de la pobreza y del atraso de los pueblos, de nuestros pueblos del Pacífico. Y pienso que la presencia de ustedes y esta mesa humanitaria podría también ayudar a que se visibilicen estos temas, porque la violencia va totalmente en contacto con el tema relacionado con el tema de la pobreza. Yo pienso que la pobreza va ligada al tema de la violencia, porque a través de la falta de recursos y de todos estos temas de la parte de la carencia de los temas básicos como es la educación, como es la inclusión, esto genera pobreza en el pueblo. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Más que la pobreza es la sustracción de los dineros que están destinados a los pobres. Yo creo que en un departamento como este, que tiene el récord de hechos violentos, entre junio del año pasado y enero de este año se han registrado aquí en el Chocó más de casi 400,000 hechos violentos. Están hablando de una violencia activa, pero hay una violencia pasiva, que es la violencia de los que están llevándose los dineros públicos para la casa. Mi última intervención aquí en Quibdó, dije que mi último deseo era encontrar una jaula grande para meter a los corruptos y echarlos al atrato. Yo creo que todavía mucha gente debe estar buscando la jaula y debe tener manera de conseguir bastantes corruptos para meterlos en la jaula. Pero si no hay una conciencia clara en la sociedad de que una sociedad no puede progresar con valores de enriquecimiento ilícito, que es lo que estableció el narcotráfico en este país, y es que una persona sin trabajar y sin hacer esfuerzo podía fácilmente enriquecerse sin necesidad de que le costara más. Eso fue lo que abrió el camino para temas como el de la acumulación de capitales ilícitos, la expansión de las siembras de coca, y aquí, como ya lo mencionaba ahora, pues la extensión de la minería ilegal.
pero de la misma forma como se deben establecer unos controles administrativos muy severos para evitar la corrupción de los dineros públicos, también yo creo, repito, que se debería establecer claramente una distinción entre la minería que podríamos considerar minería social, la minería ilegal y la minería transnacional. Lo que se está haciendo a nivel de la coca, que es la sustitución social de cultivos, que es la única manera de combatir de forma eficiente los cultivos ilícitos, porque está demostrado que cuando uno erradica forzosamente una parcela de coca, la gente vuelve y siembra un 70% al mes, ha vuelto a sembrar, mientras que si se mete en un programa de sustitución de cultivos y tiene apoyos, no vuelve a sembrar sino en un 5%. Repito, ese programa del PENIS que encontramos para sacar estas regiones del tema de los cultivos ilícitos, también se debería buscar una fórmula de poderle garantizar a la gente que está viviendo una minería artesanal, de una minería social, no una minería de los grandes dragones y de los grandes elevadores, sino la minería local, pues que tenga la forma de no solamente de producir, sino de vender sus productos. Yo creo que es una reflexión que sigue siendo válida su columna. Yo soy docente también, soy periodista de la técnica 24/7 del Pacífico y medios locales y redes sociales. Pues hace 25 años que tuve presidente, yo no era docente aún, pero sí nombre de mi país, allí, más probable es que todos los compañeros docentes, de hecho, más de 8.000 docentes. Le damos las gracias porque la verdad es que afirmamos que ha sido el mejor gobierno que tuvo el país en reivindicaciones laborales sociales contra el magisterio. El tema del magisterio lo toco porque de la educación depende en gran parte la paz del país y del mundo. Lo acuerdo que el Banco de la República ya no compra oro, porque usted habló del Banco de la República, la reducción social prácticamente la cambió, ya no se compra oro ahorita. Y le pido por favor que no explique dentro de su ubicación política y social de cómo se arregla dentro del gobierno de la paz total. ¿Qué le parece sobre el tema del Chocó? Donde ya algunas organizaciones han hablado de extender la paz al fin de más de junio, y alguien por ahí decía que lamentablemente el gobierno actual entre los regionales de Chocó son los que en gran parte están financiando esta guerra y que por eso ellos como grupos armados no les copian a este gobierno, Entonces, ¿qué papel jugaría su fundación allí? ¿Cómo se descarga del gobierno nacional, a total? ¿Y qué mensaje que sobre el Muy bien. Primero, gracias por la referencia al tema de los maestros. Sí, efectivamente, la reivindicación de los maestros formó parte de mi política social porque yo creo que un país que no piensa en los maestros y en los jueces como actores sociales de construcción de paz, pues simple y sencillamente está perdido. Conseguí no solamente la prima que se llama la prima Samper para los maestros, sino también la nivelación salarial de los maestros a través de unas adiciones presupuestales que permitieron aumentar el doble del sueldo de los maestros durante mi cuatrenio que respecto al aumento que se les estaba haciendo a los funcionarios públicos. Lamentablemente la última parte se las quedó viendo Pastrana, pero eso sí, cóbrense la Pastrana, no me la cobren a mí porque yo la he provista. Hombre, todas estas reflexiones lo llevan a uno a pensar que de todas maneras, independientemente de las gestiones que se hagan para pactar o para negociar la paz tiene que ser construida. No basta con que sea negociada, sino tiene que ser construida. Y eso es un poco la diferencia entre el proceso que se está viviendo con el ELN y lo que se vivió con las FARC, porque lo de las FARC fue algo que se hizo como al margen de la
al margen de la sociedad. Por eso yo creo que se perdió el plebiscito por la paz, que la gente no sintió que el acuerdo de La Habana tuviera que ver con ellos. Y ahora es donde realmente el ELN ha planteado con buena razón que ellos lo que quieren es construir el acuerdo y construir la paz. Es decir, dejar hacia adelante a la sociedad empoderada respecto a la continuación de estos programas o transformaciones que se acuerden. A esas alturas de la vida en que a uno no lo retiran hasta en la casa. Pues, mi papel frente al gobierno ha sido muy sencillo. Yo estoy con el gobierno, pero no estoy en el gobierno. O sea, estoy con los temas del restablecimiento de relaciones con Venezuela, estoy con el tema de continuar la paz, estoy con el tema de renegociar internacionalmente las responsabilidades en la lucha contra las drogas, estoy con el tema de una reforma tributaria que golpee más a los ricos que a los pobres, me gustan las reformas sociales. Puede que haya debate alrededor de temas como el de la salud. Finalmente saqué el tema del CISBEN, que le permitió a 18 millones de colombianos llegar a tener salud, y no quisiera que eso se perdiera, pero reconozco que este país está hablando de temas importantes. Hace 4 años, a Ismael, estábamos hablando de la economía naranja, sí, de invadir a Venezuela, de acabar con UNASUR. Y hoy día pues el país está discutiendo sobre la salud, sobre las pensiones, el régimen laboral. Es decir, el país está discutiendo sobre cambios reales. Y me parece que eso es sano para la democracia, que por lo menos haya un debate sobre eso. Y dentro de ese debate pues no podemos excluir el de la paz total. Ahora, la paz total es como una carrilera que tiene 2 rieles que van paralelos y llegan al mismo sitio, pero por distinto eje. Una carrilera es la carrilera de negociación política con los grupos alzados en armas que reconocen que su reivindicación es política. Y otra carrilera es la de las bandas criminales y las bandas del narcotráfico, a las cuales se les ofrece el sometimiento a la justicia. Pero eso no es nuevo tampoco. En mi gobierno se sometió el cartel de Cali. La gente se entregó a cambio de unos beneficios que después fueron desconocidos, pero que en ese momento eran una responsabilidad del Estado. Entonces yo creo que el ejercicio que está haciendo de desmovilizar, de neutralizar las bandas y los grupos criminales con unas ofertas judiciales, porque eso no se puede negociar políticamente, está bien, porque es el camino para que ellos se desmovilicen. Y si es como cuando hay un incendio con 10 focos y uno apaga un solo foco y se va para la casa. Aquí hay que apagar los 10 focos. Y esos 10 focos del incendio pues están por muchos lados. Entonces hagamos el intento. Janet Terán, del Programa Nacional de Educación para la Paz. ¿Qué papel juega la educación en esta misión? El concepto que nosotros estamos introduciendo a la paz total del territorio va mucho más allá de sentarse con los actores armados a hacer la negociación. Para nosotros la paz total tiene que ver en cumplimiento del acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC. Retomar esa mesa es clave, pero también con las otras estructuras, como bien usted lo acaba de decir. Pero nosotros creemos que también hay que darle cumplimiento y reconocimiento a unas agendas que hay en el territorio que se vienen posesionando y que a veces son desconocidas. En el departamento del Chocó hay un acuerdo humanitario, ¿cierto? Hay una mesa humanitaria que ha venido jugando un papel importante, pero también hay una agenda en donde la han incumplido las víctimas de este país y el departamento del Chocó. Hay un incumplimiento a las agendas de las mujeres, hay un incumplimiento a las agendas de los jóvenes, hay un incumplimiento en los temas de educación, en los temas de salud. Esa política pública que está allí, que puede estar recogida en 18 sectores, debe de hacer parte del cumplimiento de ella para poder hablar de la paz total.
La paz total también implica que este gobierno pueda implementar la sentencia 3622, que declara el río Atrato como sujeto de derecho, y la otra sentencia, autos y medidas cautelares, que hoy están emitidos en términos de poder garantizar derechos y que no están. O sea, la paz total para nosotros es el conjunto de acciones de incumplimiento históricamente del Estado colombiano con el departamento del Chocó, recogida allí, eso lo entenderíamos como paz total. Porque el callar los fusiles no simplemente, sino le damos apertura a un ejercicio que va mucho más allá, ¿cierto? Y el empoderamiento que tiene que ver el reconocimiento a estas acciones. Porque si para el alto comisionado hoy estuviera claro las dinámicas del territorio del departamento del Chocó, ya se hubiera sentado con nosotros. Eso no ha sido reconocido por parte de ellos. Entonces, si no se reconoce la labor de las mujeres, de los jóvenes, de las víctimas, de los indígenas, de los negros en el departamento del Chocó, para nosotros eso no es paz total. La paz total implica precisamente el cumplimiento de esos elementos históricos que están allí y que para generar acciones concretas en el territorio deben de resolverse de manera estructural, ¿cierto? Porque no podemos hablar de la paz total si en el Alto Baudó los niños afrodescendientes no tienen derecho a la alimentación, no tienen derecho a la educación, no tienen un sitio en donde poder recibir las clases. Eso tiene que ser parte de la paz total para nosotros en el departamento del Chocó. Y yo solo de la revista Chocó. La verdad, oye, David Manuel. no entendí la respuesta para acompañar. No vi el tema de cuándo iba la paz allí. Doctor Samper, dos cosas. ¿Cómo va a jugar su fundación en esta crisis del departamento del Chocó? ¿Qué opina usted del gobierno en estos momentos cuando se nos dice que hay un cese de 3 meses más y nadie sabía del Chocó, sino ayer que se acababa los meses? Nadie sabía, es decir, están trabajando a los días del mismo gobierno local y departamental. ¿Cómo combatir eso desde el gobierno central? El último informe nos dice que se reduce el producto del departamento de Chocó y hablamos de un gobierno igualitario. ¿Cómo se reduce eso? Mira, lo primero es que cómo participa mi fundación. Cuando yo salí de la presidencia fundé Vivamos Humanos, por ahí está la directora que me acompaña, que es una organización sin ánimo de lucro para promover el derecho internacional humanitario. La Constitución de 1991 estableció que entre las fuentes del derecho existía el derecho internacional humanitario, que es el derecho de gentes, que es el derecho que tienen las personas que están involucradas como población inocente en medio de un conflicto, a que se respete su derecho a la vida, su derecho a la movilidad, su derecho a la integridad física. Esa fue la fundación que yo creí que lleva 20 años. Dentro de los ejercicios que estamos haciendo recientemente, como ya señalaba, con el grupo en el cual está Abimanuel, aquí en el Chocó está el FISH, está la Pastoral Social. Hicimos un grupo de impulso para sintonizar todos los procesos humanitarios o mesas humanitarias o esfuerzos humanitarios que se están haciendo a lo largo y ancho del país, pero en sus territorios. Es muy importante porque es que una cosa es hacer la paz desde Bogotá para el Chocó y otra cosa es hacer la paz desde el Chocó o desde el Catatumbo o desde Tumaco. Entonces lo que nosotros hemos planteado es que hay que hacer la humanización ya. Uno no le puede decir a la gente que en este momento está siendo víctima de desplazamientos o de minas antipersonas aquí en el Chocó, espérense a que se firme la paz para que bajen los actos contra ustedes. No, el derecho humanitario se hizo presente para que mientras que se acaba la guerra se respete a la gente. Entonces, ese proceso de coordinación ha terminado en una coordinadora humanitaria que se lanzó en Bogotá hace 6 meses, en la cual están delegados de los 15 territorios en los cuales hoy día existe el conflicto vivo. Y esa coordinadora aprobó una agenda de 10 puntos, que en esencia son los mismos, coinciden los mismos puntos. Lo que pasa es que en algunos sitios tiene más énfasis unos que otros. Pero lo que nosotros queremos es que en estas negociaciones, tanto las del ELN como las bandas criminales, se incluya el tema del respeto humanitario a las víctimas.
porque también las bandas criminales están dejando víctimas y están atropellando personas. Todos tienen que comprometerse a que respetan las víctimas. Ese es el sentido de la tarea en la cual estamos. Y estamos, creo que, en el lado correcto. En el gobierno pasado fue muy difícil, porque ellos no creían que aquí hubiera ni conflicto armado. Aquí lo que había era una amenaza terrorista. Pero este gobierno yo reconozco que ha sido comprensivo con la necesidad de introducir estos temas humanitarios, de hacer las mesas humanitarias y que sean ustedes los protagonistas de la construcción de paz. Al fin de cuentas, los que conocen el territorio son las víctimas que hoy día están sufriendo precisamente el escalamiento del conflicto. Buen día, señor expresidente Freddy Martínez. Precisamente cuando hablamos de la crisis humanitaria que está viviendo el departamento de Chocó, obviamente hay que hablar de la falta de inversión social, que es uno de los factores, y un tránsito de grupos armados similares. Hablaba el compañero Wilson ahora y tiene mucha razón. Se redujo el presupuesto general de participación del departamento de Chocó en 2,8%, con base al informe del 2022. Y el año pasado hablaba el ministro del Interior que el departamento de Chocó en el periodo anterior se había invertido entre 4 a 4.4 millones de pesos en inversión social en el departamento de Chocó, pero que no se veían reflejados. Ahí va terminado mi pregunta. ¿Qué está pasando? ¿No está alcanzando la partida asignada de la nación al departamento de Chocó, o acá no se está invirtiendo adecuadamente, se está tergiversando o malversando estos recursos porque no se está dando la inversión social y eso se va reflejado en la crisis humanitaria que estamos viviendo hoy? O los dos al tiempo, que no está alcanzando y qué dinero va a alcanzar con las necesidades sociales que tiene el Chocó, y que lo poco que está llegando también se lo están robando, que también es otra opción. Pueden ser los dos factores los que se están pronunciando. Ahora, no sé si ustedes han evaluado lo que representa el Plan Pacífico que se está acordando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Son 111 billones de pesos para los próximos 4 años. Ahí necesariamente tendrá el Chocó que tener una participación activa. Entiendo que se está creando un comité para manejar esos recursos de ordenamiento territorial. Yo diría que eso está bien, pero tal vez sería bueno que ustedes establecieran unas veedurías ciudadanas sobre todos esos recursos, porque nada sacamos con que llegue más plata si la plata no se está invirtiendo. Y la verdad es que lo que muestran las cifras que yo tengo acá, de verdad, son lamentables. En este momento Chocó sigue siendo, con La Guajira y Baupés, los del departamento más pobre del país. Y no hay derecho a que eso suceda, porque esta vez tal vez podrá ser el más pobre, pero es el más rico. Ahora, aquí hay que explorar otras posibilidades de desarrollo. Por supuesto que hay que arreglar lo de la minería ilegal, pero está, por ejemplo, el tema del turismo ecológico. Está el tema de la biodiversidad. Yo no sé por qué la gente habla de que la única reserva de biodiversidad de Colombia está en el Amazonas. Esto es una zona de biodiversidad que en Centroamérica la han vuelto un sagrario. Es una biodiversidad muy particular que comparten Panamá, Costa Rica y otros países. Habría que convertir esta fuente de vida en una fuente también de recursos para el mejoramiento humano dentro de un concepto de desarrollo sostenible que es el hombre y la naturaleza. Buenos días, mi Tamaya, empresario director. Usted tocó un punto muy fundamental. El impasse oportunidad lo he manifestado. El departamento del Chocó van esquematizados con que es el departamento más pobre. Yo soy uno de los que coincido de que es un departamento extremadamente rico en flora, fauna y biodiversidad.
Es más, hoy digo que el departamento del Chocó para su progreso no necesita puerto de tribunal, sino inversión social e inversión en infraestructura que permita desarrollar un turismo ecológico. Mi pregunta va más allá. ¿Qué está pasando en el gobierno central? Que las decisiones y las políticas públicas que se están trazando a través del gobierno nacional están incidiendo en las distintas regiones del país que conllevan a esta crisis humanitaria. Porque no es solo Venezuela, es en el territorio nacional que tenemos una crisis humanitaria. Entonces, son los gobiernos que no han encaminado unas políticas públicas que realmente conlleven a mitigar esta crisis humanitaria. Hay de todo. Yo creo que hay desidia local, también hay indiferencia nacional, una combinación de las dos, pero no sé cómo les fue a ustedes con los diálogos incluyentes, si se hicieron acá o no, los de planeación nacional, si ustedes han leído qué quedó en el plan de desarrollo, si quedó reflejado algo de lo que ustedes hicieron. Eso es una pena porque realmente cada departamento debería tener el derecho a fijar sus prioridades. Aquí funciona la RAP. Sí, eso está en cabeza de la RAP Pacífico. Porque yo creo que también, digamos, no todo es negativo. Ustedes tienen la oportunidad histórica, ahora cuando se le ha asignado a la vicepresidenta prácticamente todo el manejo de la zona del Pacífico. Aquí en el Pacífico están concentradas la mayor parte de las necesidades, por supuesto, de la población afro, pero también de una buena parte de la población indígena. Y aquí también está la mayor riqueza, repito, en biodiversidad, más que la amazónica inclusive. Aquí tienen ustedes la condición privilegiada de tener 2 océanos. Aquí se hizo, yo inauguré el puerto de, ¿cuál es? El de Cupica o el de Vallasolano, el puerto de Vallasolano. O sea, hay que encontrar unos caminos distintos al Chocó. Aquí no se trata de poner fábricas textileras, pero aquí sí se podría hacer uso del turismo ecológico, que se va a poner muy de moda en el mundo, porque después del cambio climático la única manera de poder manejar esta relación tormentosa conyugal entre el medio ambiente y el desarrollo es a través de formas como el turismo ecológico. La explotación de la biodiversidad en el buen sentido de la palabra. Aquí se podrían desarrollar centros de investigación científica, de medicina, de investigación de enfermedades tropicales. En fin, hay tantas cosas para hacer y tienen una cultura muy grande ustedes. Yo decía que la reserva más grande del Chocó es la cultura ancestral, la cultura, sus raíces. Sobre eso se puede construir algo muy importante. Bueno, antes de la pregunta, compañero, es importante que nosotros analicemos un tema en profundidad en el departamento del Chocó, el tema de oferta y demanda. Si nosotros podemos cuantificar y determinar la oferta importante que tiene el departamento del Chocó, puede superar la oferta del gobierno nacional con los 15 o los 7 o los 10.5 millones de pesos. Cuando nosotros podamos cuantificar y cualificar ese potencial que tenemos, el departamento del Chocó, eso es superable. Y en esa superación nosotros iniciamos a demostrar, porque tenemos un territorio cargado de mucha biodiversidad, se está diciendo, ¿cierto? Pero eso no está cuantificado ni determinado cómo se va a hacer uso y goce de ese elemento, ¿cierto? Entonces, los grandes problemas simplemente son los que estamos analizando, pero no estamos analizando nunca en profundidad la oferta rica que tiene el departamento del Chocó. Revise usted el Bajo Atrato y Darién para que vea la potencialidad que tiene. Revise el Alto y Medio Atrato, revise el San Juan, revise la Costa Pacífica y revise el Baudó. Y eso cómo le puede aportar
a departamentos y municipios vecinos de acuerdo a lo que el Chocó pudo ofertarle para su desarrollo. Entonces yo creo que los diálogos vinculantes precisamente no fueron no tuvieron el eco necesario, porque nosotros trabajamos casi un mes ciertas instituciones y organizaciones en donde determinamos una agenda 2020 bastante amplia, pero la dinámica que traía, la dinámica todavía impuesta del interior del país no permitió que esos elementos fueran visibles en el plan de desarrollo. Aquí toca determinar es con los alcaldes, con los gobernadores, con los parlamentarios, la sociedad civil organizada, decir, mire, el departamento del Chocó precisamente lo que requiere es esto y lo tenemos cuantificado de esta manera, y los recursos que necesitamos son esto para esto y para esto. Ese ejercicio no lo hemos hecho para poder determinar ciertas cosas, porque no podemos quedar en un tema simplemente mirando al departamento del Chocó como el problema, cuando el Chocó puede ser la solución para muchos problemas del país y de América Latina. Un par de palabras asignadas. De paso, les anunciamos que en unos contados minutos daremos por finalizada esta rueda de prensa. No sin antes agradecerles su tiempo y su atención. Adelante. Cordial a todos. Muchas gracias por el nombre de la Gran Alianza Informativa de la Nativa de la Política Villadista. Para un departamento como el Chocó, con problemas complejos, ¿cómo podría, de qué manera podría incidir su implementación ante el gobierno nacional para ayudar a asegurar esta carga? Bueno, primero señalar algo que me parece curioso, pero positivamente curioso. La última rueda de prensa que yo hice en la presidencia hace 25 años aquí en Quibdó, creo que vinieron unos 4 o 5 periodistas. Hoy día veo, ¿cuántos? 20, 30. ¿Por qué? Porque han crecido los medios regionales, los medios digitales, porque hay emisoras comunitarias. Es decir, yo sí creo que estamos viviendo un nuevo tipo de periodismo regional y ustedes son protagonistas de este cambio que usted me está pidiendo, precisamente porque si no, no conoceríamos. Hoy por la mañana me levantaron tempranísimo estas niñas de prensa a dar entrevistas para varios medios de acá y creo que esa es una manera de que los medios se reconozcan a sí mismos, porque el problema de este país es que ninguno está reconociendo al otro y por eso nos estamos matando. Pero el Ministerio de Cultura, que se creó también en mi gobierno, yo dije que era el Ministerio de la Paz, porque solamente reconociéndonos nosotros los unos a los otros vamos a ser capaces de vivir en paz. ¿Qué podemos hacer nosotros? Convocar personas, instituciones, personas que tengan poder de decisión, convocar alrededor de buenas causas como las que se han hablado esta mañana. Pero la responsabilidad de identificar cuál es la ruta de acción, como decía aquí Abimael, es de ustedes. Es de ustedes. Ustedes son los... Tienen un tesoro acá, un tesoro de biodiversidad, un tesoro de cultura, unas posibilidades de desarrollo turístico, posibilidades de desarrollo agroindustrial, pesquero, de cómo se conjuga todo eso para sacar el departamento adelante. Me parece que esa es una responsabilidad de ustedes y lo que nosotros podemos ayudar es abrir canales de decisión en Bogotá. No, mi nombre es Jorge Américo Palacio Mosquera, yo creo que parte del sindicato Maestro del Chocó, de Cívico. Frente a la pregunta que usted dice que quiere ver de desarrollo, hay unas cosas, unos acuerdos que se hacen con el gobierno nacional de Cívico, hay unas cosas que están incluidas que esperábamos que se hicieran más. Pero me preguntan algo que dijo el compañero, ¿qué podría usted hacer con su fundación en el departamento de Chocó? Conociendo, a partir de ahora, porque hace mucho tiempo no venía conociendo, ahora, de acuerdo a las peticiones que han hecho los compañeros que ya han esposado, ¿qué puede hacer su fundación? Y que nosotros como chocuanos quedaríamos en la expectativa de que usted fuera como el padrino de nosotros ante el gobierno nacional para que mejorara la situación.
Uno mira que usted también pusieron hablando sobre el caso de la corrupción. Mire, si yo tengo un hijo y el hijo me pide una plata para comprar un libro, yo no el seguimiento a esa parte del libro. Entonces, el gobierno nacional o los gobiernos nacionales han tenido mucha responsabilidad lo que ha pasado en el Chocó con el caso de la corrupción. Sí que se dio cuenta que hay corrupción, no que mandar un equipo de administración para que miren qué está pasando allá y que esas personas que están haciendo mal uso de los dineros generales tienen que tener una situación de sanción. Entonces, la invitación es usted nos ayude que quede como padrino del departamento de Chocó ante el gobierno nacional. Gracias. Si me oficializan por notaría ese padrinazgo. Con mucho gusto. Hay departamentos que de verdad quiero mucho, con los cuales me encariñé mucho. Uno de esos es el Chocó, sin duda, porque por la gente misma. Y me debe la invitación por lo de la prima Samper, aunque sea un chirrinche, ¿no? Mi nombre es Víctor Hugo Moreno Lozano. Soy columnista de La Gaceta y soy miembro de la Academia de Historia del Chocó y también soy docente de la universidad. La compañera le hizo una pregunta a usted sobre qué papel juega la educación en este tema de la humanización. Y usted se redujo al tema del analfabetismo y del paro. Y a mí me parece que el tema de la educación hay que redefinirlo, porque si bien es cierto, para estos momentos históricos existe la gratuidad de la matrícula en los estratos 1 al 3 universitarios, paralelamente a ello, la calidad de la educación se ha venido altísima. Tenemos en la universidad estudiantes que no saben, no tienen competencias en infraestructura, no entienden. ¿Sí? Entonces, me parece que el tema no se trata simplemente de combatir el analfabetismo, sino en que el ciudadano también aprenda a pensar. Y en ese sentido, yo sí le traslado la a las organizaciones, ¿cómo vamos a hacer para que esa paz que se debe construir entre todos, los ciudadanos se empoderen de ella y no la sigan viendo como que es una paz exógena que el gobierno la tiene que traer? Porque si se construye es obvio que la defenderán. Entonces a mí me parece que sería bueno que doctor Samper, sus experiencias, porque usted es un hombre del mundo, que conozcan otros lugares en donde se hayan presentado iniciativas o proyectos en donde pongamos a reaccionar a la sociedad civil, porque miren que aquí todos queremos es que nos lo resuelva el gobierno, y uno no oye hablar cuál es el empoderamiento y la responsabilidad de la sociedad civil. Si hay corruptos es porque nosotros los hemos permitido, pero no podemos esperar que nos manden a la guía a combatir los corruptos. Deberíamos combatirlos nosotros mismos y nosotros no hacemos eso. Parecería ser que no hacemos parte del problema. Y a mí me parece que hay que focalizar porque la metodología que estamos presentando y viendo es errónea. Por ejemplo, aquí en este conversatorio, al presidente se le han hecho preguntas como que si fuera presidente, como que si fuera el gobierno actual. Y entonces estamos en un poco de desenfoque. Yo creía que tenemos que ponernos a realizarnos en dónde estamos. Porque no podemos, como chocuanos, estar evadiendo nuestra responsabilidad desde el punto de vista de la sociedad civil, que tiene que jugar un papel importante y protagónico. Las organizaciones, ¿cuál es su compromiso también en empoderarse para esa paz? Porque esa paz no se va a dictar por decreto ni por ley. Bueno, el departamento del Chocó tiene una agenda interétnica regional de paz, ¿cierto? Que fue construida por afros, indígenas, mujeres y jóvenes y víctimas del departamento del Chocó. Y esa agenda precisamente fue adoptada por decreto en el gobierno del doctor Esprem como la política de paz del departamento del Chocó, que va mucho más allá de los acuerdos.
precisamente en donde hay una responsabilidad de la familia, ¿cierto? Porque es que tenemos un problema a veces, le trasladamos las responsabilidades a otros cuando nosotros estamos dando nuestras responsabilidades por fuera. Entonces, desde la familia, desde la comunidad, desde el plantel educativo, ¿cierto? Y cómo ese niño va transitando un ejercicio donde llegue para que no pase lo que usted está diciendo. Cuando nosotros nos tocó la escuela, precisamente cuando a mí me correspondió, cuando hice primero de escuela, sabía leer y escribir, porque teníamos un acompañamiento de la familia constante. Eso no está, allá es donde tenemos que volver. Eso es un primer elemento. El segundo, nosotros somos constructores de paz por naturaleza, los grupos étnicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque venimos planteando un tema de paz territorial, ¿cierto? Una conceptualización a partir de los consejos comunitarios y resguardos indígenas, que tenemos los planes de vida, los planes de desarrollo, pero también tenemos reglamentos internos, ¿cierto? Y en esa lógica es importante conocer la dinámica de los pueblos étnicos, porque ahí somos constructores de paz. Y precisamente el tema de educación es un tema fundamental, no pensado simplemente desde la academia, sino pensado desde un contexto comunitario, de formarse en un entorno para devolverle a su comunidad lo que su comunidad le da en su momento. Por eso nosotros somos fruto de un ejercicio muy importante. Fuimos a la universidad y volvimos al proceso organizativo, porque nos pusimos en dedo. Entonces tenemos una escuela muy bonita en el departamento del Chocó, precisamente, que es la Jocomasia. La Jocomasia ha transitado un papel importante, y lo que usted acaba de preguntar a la pregunta, en completar a la chica frente al tema de educación, yo creo que lo debemos de abordar desde ese contexto, desde la familia, desde el hogar, ¿cierto? Para que ese niño tenga unos modales que le permitan ser coherente desde la escuela, desde el colegio, y poder llegar a la universidad. Porque allí hay elementos trascendentales y fundamentales que se han perdido, ¿cierto? Y por eso tenemos un tema de una descomposición social, y debemos de retomar eso para poder encauzar la educación como un elemento generador de desarrollo y de cambio en la sociedad, y poder construir la verdadera paz que necesita este país, no simplemente sentado en una mesa entre el gobierno y los alzados en armas, no, sentado en donde la sociedad civil pueda participar, porque es a ella quien se hace el daño estructural, ¿cierto? Y es a ella a la que hay que reparar, ¿cierto? Y si hay condiciones para que el niño tenga la educación, pero si hay ese acompañamiento de la comunidad, ese acompañamiento de la familia, este país, el departamento del Chocó, sería otro. Yo complemento esta información, profesor. Es verdad que la Universidad de Chocó está en los últimos lugares de las universidades del país. Es la última. Es la última. Eso es una pena. Es una pena, porque nosotros dotamos la universidad de un campus muy bonito, que no sé si todavía se mantiene o no. Pero mire, el mundo de hoy no está dividido ya entre los que tienen y los que no tienen, sino entre los que saben y los que no saben. Y nosotros estamos del lado de los que no sabemos, pero tenemos todas las posibilidades de conectarnos a las redes de los que saben, y conectarnos a redes mundiales y globales del conocimiento, a través de un internet que no nos cuesta nada. Es decir, no es muy difícil que en este momento la universidad pudiera conectarse a redes del conocimiento y generar conocimientos. Porque aquí esto es una mina de conocimientos en materia de biodiversidad, en materia de agricultura tropical, en materia de medicina tropical. Es decir, utilizar la biodiversidad, que es una fuente de vida que la está necesitando el mundo, como un recurso para que la universidad se proyecte internacionalmente, sería uno de esos desafíos emocionantes que podrían plantearse. Presidente, perdóname, la universidad que usted ayudó a construir se hizo para 8.300 personas. Esos mismos bloques que usted construyó, hoy estamos recibiendo 16.300. Entonces, ese indicador debe dar usted cuenta en qué forma estamos trabajando. Se nos duplicó la demanda, pero no tenemos aulas. Y por supuesto, eso genera un problema. Mire, hoy estamos atendiendo estudiantes que apenas
días en la semana. Mientras recibimos estos 3 días, en los otros 3 días recibimos a otros para poder cumplir, porque el ministerio siempre sigue políticas de ampliación de cobertura, más no de ampliación de cobertura en términos de cupos, más no inversa en crecimiento de infraestructura. Entonces ahí tenemos unos problemas. Esos ensayos que usted dice en materia de internet, nosotros lo hemos estado haciendo, pero acá las condiciones son complicadas, supremamente complicadas. Creo que la próxima venida va a ser a la universidad y nos sentamos a mirar eso. Pero sí es una región progresa si hay una universidad, si hay una entidad financiera y si hay un plan de desarrollo. Son las 3 condiciones para que una región salga adelante. Pero bueno, también es un problema de actitudes, como dice Abimael. Pero es un tema muy importante la educación. Hoy día todo gira alrededor de la educación y nada gira alrededor de la educación. Ese es el problema. Muy bien. Bueno.